Ya está en Facebook. ¿Perdón? Ya aparece en Facebook. En Facebook. Amén, sí. Estamos listos. Entonces, hermano Walter, ¿puede darnos la bienvenida y orar, por favor? Sí, Señor, le damos gracias a Dios por este tiempo, esta noche que nos permite poder estar acá reunidos. Y queremos pues que este estudio sea de mucha bendición para todos, para los que están con nosotros por Facebook también y los que estamos acá, que Dios nos hable a través de su santa palabra. Señor, guíanos por favor y ayúdanos a cada día a entenderte más cada día. Gracias por tu gran amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Voy a compartir la pantalla. Es que pueden darle muti, por favor, porque se oye bastante. Sí. Alguien tiene los audífonos encendidos y se oye todo. Ajá, sí, vamos a ver. Ok. Sí, cuando hablamos, entonces le quitamos el muting y cuando no estamos hablando, hay que poner muting, sí. Ok, hoy seguimos con la lección 6. Sí, estamos con Apocalipsis, tomo 1. Entonces, y el tema básicamente es qué dice Cristo sobre la inmoralidad en las iglesias. Es el mensaje a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, 18 al 29. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Estamos en la lección 6. Recordemos que esta clase es esta tomo es de 10 lecciones, ¿verdad? Ya vamos por el 6. Nos faltan, después de hoy, nos faltan 4 lecciones más y terminamos el tomo 1. Pensando en Apocalipsis, ¿en cuántas partes se divide este libro? 3. Amén. Alguien que me diga cuál es la primera parte. Las cosas que son. A ver, ¿cuál es la primera parte? ¿Quién se acuerda? Las cosas que viste. ¿Qué has visto? Que has visto. Exacto, las cosas que has visto es la primera parte. ¿Y en qué parte de Apocalipsis está eso? Capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a ver ahora otra persona que nos diga cuál es la segunda parte de Apocalipsis. Las que son. Ok, ¿y en qué parte de Apocalipsis está? El 2, capítulo 2. O, a ver. Ajá, el 2 y... Sí. Y las que irán a hacer. No, no, pero de las cosas que son, está en el capítulo 2 y ¿dónde más? Ok, y el 1. 2 y 3. No, 2 y 3, sí. 2 y 3, perdón. Sí, en el 1 están las cosas que has visto, en las que son capítulo 2 y 3, y la tercera parte, ¿cuál es? Las cosas que han de suceder después de estos. Ok, ¿y dónde se encuentra? Del 4 al 22. Ok, del 4 al 22, muy bien. Ahora vamos a repasar un poquito, pero así, por muy encimita, lo que hemos visto. Ya vimos la iglesia de Éfeso. ¿Quién me puede hacer un resumen, pero bien pequeño, sobre lo que vimos de Éfeso? ¿Cómo era esa iglesia? Don Agustín, ¿cómo era esa iglesia? Perdón, la pregunta es, ¿Cómo era la iglesia de Éfeso? ¿cómo era? ¿Cómo era la iglesia de Éfeso? Sí. Okay. ¿Era buena? ¿Era mala?
¿Era regular? Pues era buena, pero dice, pero también tienes perseverancia y has sufrido. Era buena, sí. Entonces, Sí. pero que había un pero. ¿Cuál era ese pero? Dejaron el primer amor. Dejaron el primer amor. Ah. Muy bien. Ok. Pensamos ahora en la iglesia de Esmirna. ¿Quién quiere darnos un pequeño resumen de la iglesia de Esmirna? ¿Cómo era esa iglesia? Era una buena iglesia. Ajá. ¿Cómo era? Priscila. Era una iglesia pobre, pero rica en espíritu. Muy bien. Amén. Amén. Era una Pero- iglesia. Ajá. Sí, era una iglesia también sufrida. Tenía tribulaciones igual y era fiel. Era fiel. ¿Cristo tenía algo contra ella? No, en esta no. Excelente. Seguimos con la iglesia de Pérgamo, que fue la que vimos la semana pasada. ¿Quién me puede resumir sobre la iglesia de Pérgamo? Una iglesia con mucha fidelidad y fe. Ok. Muy bien, mucha fidelidad y fe. ¿Y qué tenía? ¿Cristo tenía algo contra ellos? Habían seguido Sí. las doctrinas de Balaam. Exacto, habían seguido la doctrina de Balaam. Ujú. ¿Qué significaba eso? Que había seguido la doctrina de Balaam. Que de la inmoralidad. Que Ajá. seguían los malos consejos y, Sí. y tenían, sí, Ídolos. ¿cómo es? Ajá. Hacían inmoralidad, cayeron en inmoralidad. Ajá. Idolatría, sí. Muy bien. ¿Cuál era la forma en que estaban haciendo caer esta iglesia? Infiltraron mujeres para engañar a todos y que cayeran. Era por medio de infiltrados, exactamente, muy bien. ¿Y qué otra cosa tenía Cristo contra Pérgamo? Que también seguían la doctrina de los nicolaitas. Exacto. La doctrina de los nicolaitas, que prácticamente era poner un grupo prácticamente como superior, y este grupo les hacía creer a los demás a los demás creyentes que ellos no eran, no podían llegar directamente a Dios, que los únicos que podían llegar a Dios eran ellos. Y entonces hizo una división entre lo que se llama el clero y el laico. Y el clero son los líderes y los laicos es la gente, la corriente de la iglesia. Pero según la Biblia, ¿quiénes son sacerdotes en el cristianismo? Todos los que hemos creído en Cristo. Exacto. Muy bien. Ahora vamos a ver la iglesia de Tiatira. Ok. Estamos en Apocalipsis 2:18. Hermano Walter, usted puede observar Facebook si se ve a alguien como para saludarlo, por favor. Déjeme ver, permítame. Y mientras tanto le pido a Sander que busque Apocalipsis 2:18 y para que lo lea, pero después de que Walter nos hable de Facebook. Ok, mucho gusto. Sí, ahorita puedo observar a Yancy Loría, que nos dice buenas noches, bendiciones. Y no sé si también alguna otra persona que pueda estar con nosotros, pues también que Dios le bendiga, ¿verdad? Que bienvenido. Amén. Solo ve a ella. Sí. Sí, señor. Ok. Bueno. Voy un momentito. Voy.
Bien, hermano Sander, nos lee Apocalipsis 2:18, por favor. Ok, todos los versículos del 18 al 29. No, solo el 18. Ah, ok. Sí. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Muy bien. ¿Alguno investigó sobre Tiatira, que nos pueda hablar sobre Tiatira? ¿Quién tiene información sobre Tiatira? Yo leí. Ok. Díganos. Leí que puede ser, bueno, decía ahí que podría ser que Alejandro Magno fundó Tiatira 300 años antes de Cristo, que era rica en Macedonia, reconocida por sus pinturas de colores. Ajá. Éfeso evangelizó a Tiatira o una mujer llamada Lidia. Uno de esos dos, como que no hay seguridad. Se reprende a Tiatira por permitir que una falsa maestra divulgara su herejía perniciosa para el alma. Ok. Y que, y Tiatira significaba sacrificio, anuncio. Sacrificio continuo, yo creo. Continuo, sí. Sacrificio continuo. Ok, muchas gracias, Cristina. ¿Alguien más tiene más información sobre Tiatira? Una cosita que yo escuché era que también ahí había fábricas de púrpura. Y con razón esa Lidia que aparece en Hechos 16, que estaba en Filipos, dice la Biblia que ella adoraba a Dios. Ella era, se llamaba Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Entonces, parece que ahí fabricaban púrpura. Y esta Lidia vendía de esa púrpura. Ella se convirtió. Y como decía Cristina, algunos piensan que o los de Éfeso evangelizaron Tiatira, o esta misma Lidia tal vez envió el mensaje allá y la gente se llegó a convertir. Seguimos entonces pensando, vean, ya leímos ese versículo 18, entonces quiero preguntarles, ¿cómo se presenta Jesús ahí? El Hijo de Dios que tiene ojos como llamas de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Muy bien. ¿Cómo se llama a sí mismo Jesús en este pasaje? El Hijo de Dios, dice. El Hijo de Dios, exactamente. Tenemos que recordar que cuando él dice eso, significa que es igual a Dios. Juan 5:17. Dice que por eso los judíos procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que cuando Jesús dice que Él es Hijo de Dios, no está diciendo que Él es menor que el Padre, más bien está diciendo que es igual al Padre. Y realmente esta fue la causa por lo que los judíos lo crucificaron. Cuando Él dijo que Él era el Hijo de Dios, Él dijo, ya no tenemos necesidad de testimonio. Y por eso hicieron el esfuerzo para que Pilato lo mandara a crucificar. Entonces, algo más que queramos. ¿Qué creen ustedes que significa que tiene ojos de como llama de fuego? ¿Qué mensaje le quiere dar a esta iglesia con eso? Porque recordemos que como Jesús se presenta, es como la solución a los problemas que tenga o a las necesidades que haya en esa iglesia. Así por eso a cada iglesia se presenta de una forma diferente. Aquí se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué aprendieron de esto? Que Él escudriña hasta lo profundo del corazón. Correcto.
Correcto. Por eso en el versículo 23, voy a pedirle a don Agustín que nos lo lea, por favor. El 23. Sí. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Eso es el mensaje que nos da, que sus ojos son como llama de fuego, penetran hasta lo más profundo. Ahora, este versículo también nos dice que Jesús es Dios, porque nos dice que esto que él dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras, es lo que nos dice de Dios en el Antiguo Testamento. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su obra. Entonces él es igual que el Padre. Luego, ¿cómo son sus pies? ¿Cómo aparecen los pies de Jesús? Hermano Sander, en ese versículo 18. Semejantes a bronce bruñido. Ok, muy bien. ¿Alguien puede decirnos qué aprendió de eso? Me parece que yo escuché que era, que de bronce era que hacían donde sacrificaban. El altar de bronce. El altar de bronce. O el altar del holocausto, que es lo mismo, sí. Ok, muy bien. El altar de bronce donde se sacrificaban los animales, así se hacía juicio expiatorio por medio de un animal. Eso significa que un animal se sacrificaba por el pecado de personas, que nos recordaba que un día iba a pasar en el futuro. Que Cristo iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Exactamente. Entonces, ojos como llama de fuego que escudriña hasta lo más profundo, y sus pies semejantes al bronce bruñido, está hablando de juicio. O aceptamos el juicio de Dios que Dios tuvo en contra de Cristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, no porque Cristo lo mereciera, sino porque Él cargó nuestros pecados. Entonces, así Dios hace justicia castigando todos los pecados en la cruz de Cristo. O aceptamos ese hecho o el juicio viene sobre nosotros. Entonces, esta forma de presentarse de Jesús está dando a entender que qué va a hacer con esta iglesia, qué es lo que posiblemente va a hacer a esta iglesia. Que va a ser juicio. Que va a ser juicio, exactamente. Este mensaje que Jesús les da, podríamos decir así: yo conozco hasta lo más profundo y voy a hacer juicio. Pero ¿quería Jesús hacer juicio contra esa iglesia? No, quería que se arrepintieran. Ok, entonces la salida es arrepentirse. El arrepentimiento. Muy bien, entonces esta es la forma en que Jesús se presenta a esta iglesia, y ya aprendimos esas cosas. Si alguien quiere agregar algo más, puede hacerlo. Mientras tanto, ahora vamos a leer el versículo 19. Entonces, hermano Walter, ¿puede leernos Apocalipsis 2:19, por favor? Sí, Señor. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes, postreras, son mayores que las primeras. Muy bien, voy a pedirle a hermana Ruth que nos diga cuál es la primera cosa que Jesús le elogia, solo la primera cosa. Tu amor. ¿Cuál es? El amor. Muy bien, el amor de esta iglesia. Sander, ¿qué es lo otro que Jesús le elogia a esta iglesia?
La fe. Muy bien. Don Agustín, ¿qué es la otra cosa que Cristo le elogia a esta iglesia? El servicio. Muy bien. Cristina, ¿qué es la otra cosa que Cristo le elogia? Su perseverancia. Muy bien. Walter, ¿qué es la otra cosa que Jesús les elogia? Aquí se me hizo hermano Walter. ¿Está por ahí, hermano Walter? Sí. Pero lo tienen en silencio, hermano. Por si está hablando, no lo escuchamos porque tiene el sonido en silencio. Bien, entonces otra persona que nos responda. ¿Cuál es la otra cosa que Jesús le elogia a esta iglesia? Sobres recientes, ¿Sus obras recientes cómo eran? mayores Aló. ¿Mayores que cuáles? que las primeras. Que las primeras, muy bien. Sí, Hermano Walter, sí, ahorita perdón. le hago otra pregunta. Sí, sí, sí. Ok, está bien. Ok. Bien, Jesús, ¿qué es lo primero que le habla a esta iglesia? ¿Lo que está mal o lo que está bien? Lo que está bien. Ajá, Lo que se encuentra, que están bien ellos. exacto. Y es bueno, eso es una forma buena de ayudar a la gente. Primero, Hacerle ver lo bueno. Exacto, exacto. Hacerle ver, reconocer lo bueno. Ujú. Esto puede animar mucho, ¿ve? Porque si solo se le dice lo malo, la gente se puede desanimar y ya después no escuchan ni lo bueno que le digan. Pero aquí Jesús, como es de sabio, primero reconoce todas esas cosas buenas. Vea qué montón de cosas buenas. Yo Ujú. apunté, le puse un numerito, incluyendo las obras, porque dice, yo conozco tus obras. Ok, incluyendo eso. Como 6. Como 6. 6 cosas exactamente. Mm. Obras, amor, fe, servicio, perseverancia, y que las últimas obras eran mayores que las primeras. Todas esas cosas buenas tenía esa iglesia. Ajá. Mira, a mí me llama mucho la atención, jefe, en esta última parte, que Ajá. que las últimas fueron más grandes que las primeras, Sí. fueron mayores. Ujú, ujú. Qué constancia y qué más bien perseverancia y como quien dice, iban incrementando más su fe, digamos, cada día más, ¿verdad? De más que de su primer amor. Ujú. ¿Mm? Sí, es cierto. Iban creciendo ellos, ¿verdad? Y habla de crecimiento. Si sus últimas obras son mayores que las primeras, quiere decir que estaban madurando y estaban creciendo y estaban haciendo mejor las cosas y estaban haciendo más cosas para el Señor. Sí, totalmente diferente a la otra que había perdido su primer amor, ¿verdad? Ajá, ¿Cuál iglesia fue que le dijo eso Éfeso. exacto, a Éfeso. a Éfeso? Éfeso, sí. Sí. Muy bien. Ok, ahora vamos a pensar en lo otro de esta carta y es la amonestación. ¿Qué es lo primero que Jesús dice que tiene en contra de ellos? Que toleran a esa mujer Jezabel. Ok, muy bien. Toleran a Jezabel. ¿Y dónde más en la Biblia se habla de una mujer con este nombre? Sí, ¿dónde era? Segundo de Rey. Reyes era. Segundo de Reyes, Sí, exacto. ¿verdad? En Primera y Segunda de Reyes, sí. Primero de Reyes. Sí. Esa es la que andaba buscando que Isaías, no Isaías, ¿cómo se llama? Elías. Elías. Elías andaba escondiendo de ella. Ujú. Sí, exacto. ¿Quién me puede hablar? Comentemos sobre
Jezabel del Antiguo Testamento. Yo saqué unas cosas. Ok, perfecto. Dice que adoraba y servía a Baal. Mataba a los profetas. Y bueno, quería matar a Elías también. Enseñaba a su esposo a pecar. Era fornicaria y hechicera. Qué montón de cosas, ¿verdad? Exacto. Vea, esta mujer no era del pueblo de Israel. Y Acab, que sí era del pueblo de Israel, se casó con ella. Ella era hija de un rey pagano. Y ella fue la que introdujo a Israel la adoración a Baal. Imagínense. Imagínense, sí. Sí. Cuando Elías ¿cómo se llama? Los reta a ellos, a los profetas de Baal, ahí nos dice que habían 400 profetas de Acera que comían a la mesa de Jezabel, quizás, y 450 profetas de Baal. No sé si pareciera que también ellos comían a la mesa de ella. Y ella había mandado matar a los siervos de Dios, ¿verdad? Dios tenía ahí un siervo guardado, creo que se llamaba Abías, que era el criado o siervo de Acab. Y este siervo, cuando Jezabel mandó a matar los profetas de Jehová, los escondió en grupos de 50 en unas cuevas y les llevaba comida. Así que esta mujer era toda una enemiga del Señor. Y Dios hizo juicio contra ella. Lo había dicho que lo iba a hacer y lo hizo. Algo más que queramos agregar acerca de... terminó siendo comida por los perros. Así es. Exacto. Sí, porque ella había mandado a matar. Ajá, sí. Ella y Acab también, ¿verdad? Los dos. Acá, sí, acá no. Me parece, ¿no? Sí, es que Dios había dicho que eso iba a pasar acá, pero él ayunó. Y parece como que se arrepintió, por lo menos en ese momento. Y por eso Dios no le hizo el juicio a Acab, sino al hijo de Acab. Entonces, lo que pasó con Acab es que sí, los perros lamieron la sangre de él, porque él se fue a la guerra. Ya un profeta le había dicho que iba a ir ahí para perder, pero él no le creyó y se vistió de otra forma. Y un hombre tiró una flecha así a la aventura y la flecha le entró en un campito de la armadura. Y entonces se desangró y la sangre estaba ahí en el carro, en el carro a caballo, y cuando llegó a la tierra de él, tiraron esa sangre al suelo y vinieron los perros y lamieron esa sangre. Pero a Jezabel, perdón. Jezabel nada que ver. Jezabel era una mujer que llegó a ser la mamá de Salomón, ¿verdad? Que llegó a ser una buena mujer. El que pecó contra ella fue David, pero ella era una buena mujer. Esta es Jezabel, la que estamos hablando, ¿verdad? Suena un poquito parecido el nombre, pero es totalmente diferente. Entonces ella fue la que mandó a matar al hombre de la viña para dárselo a Acab, y por eso Dios le dijo que le iba a pasar eso. Y murió, y cuando iban a sepultar, ya los perros se habían comido, se la habían comido, ya muerta estaba. Y así Dios ejecutó juicio contra ella. Algo más que queramos agregar. Ajá. No la sepultaron, dice que No. se desperdigó todo el cuerpo de esa mujer por todo lado y quedó ahí como en la nada, ¿verdad? Sí, así se cumplió la profecía de Elías, que había dicho que le iba a suceder eso a ella. Ok, ahora en esta iglesia había una mujer que se le llama, ¿cómo? Jezabel, igual a esa del Antiguo Testamento. No son hermanillas. Son como gemelas. ¿Verdad que sí? Son gemelas, sí. Son hermanas de maldades. Exacto.
La del Antiguo Testamento, ¿a cuál pueblo afectaba? Israel. Exacto. ¿Y la del Nuevo Testamento, a cuál pueblo afecta? Aquí a Tiatira, A Tiatira. Ajá. ¿Y Tiatira qué era? iglesia. Una iglesia. Exactamente. ¿Qué se decía qué se decía hacer ella en esa iglesia? Profetiza. Ok, profetiza. ¿Y qué había hecho esa iglesia con ella? Según ese versículo 20. Que la toleraban. La toleraban, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ella hacía? Se decía ser profetisa. ¿Y qué hacía en esa iglesia? Según el... Enseñaba y seducía a los siervos y los hacía Ajá. cometer actos de inmoralidades y sacrificaba a los que sacrificaban a los ídolos. Comía cosas sacrificadas a los ídolos, sí. Entonces, esta iglesia está mejor que la de Pérgamo o peor. Peor. Peor, ¿verdad? Porque ya en esta iglesia está esa mujer montada, ¿verdad? Y la iglesia lo permitió. Esta mujer que se decía profetiza. Y entonces ella enseñaba y seducía a los siervos de Cristo a que cometieran ¿qué? Inmoralidad. Exacto. ¿Y a comer qué? Carne de los sacrificios. Exacto. ¿Sacrificios a quiénes? A los dioses. A los dioses falsos, exactamente. Entonces, esta mujer allá en Pérgamo eran infiltrados, ¿verdad? Y eran unos, pero aquí ya esta mujer está montada y esta iglesia lo está tolerando, lo está permitiendo. O sea, ya estaba identificada. Está identificada y permitida en esa iglesia, ¿verdad? Y por eso Jesús dice que tiene eso contra ellos. A los de Pérgamo les dijo, tengo unas pocas cosas contra ti, pero a esto les dice, pero tengo contra ti, ¿verdad? Que toleraba a esa mujer. Entonces, eso nos lleva a recordar qué es lo que la Biblia nos enseña sobre la inmoralidad en la Biblia. Entonces, había varios pasajes que nos hablan sobre eso. Vamos a buscar algunos de ellos para pensar acerca de lo que la Biblia nos enseña sobre la inmoralidad. Cuando hablamos de inmoralidad, ¿a qué se refiere? Fornicaciones. Exacto, se refiere a fornicaciones, todo tipo de inmoralidad, ¿verdad? Puede ser adulterios, homosexualidad, todo eso. Y generalmente antes estaba mezclado con idolatría y seguramente que hoy de alguna forma también, porque el seguir estas cosas es seguir su propio corazón y no seguir a Dios. Entonces, vamos a pensar en eso del adulterio y de la fornicación y la inmoralidad. ¿Qué nos dice Hebreos 13:4? ¿Qué nos enseña sobre eso? Sander, ¿nos puede leer Hebreos 13:4? Por favor. Bueno, hermano, Hebreos 13:4. Sí. 13:4, sí. Hebreos 3:4, lo dice. No, 13:4. Ah, 13:4, perdón. Sí. Hebreos 13:4. Sí. Dice así, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Ok, cuando dice que el matrimonio debe ser honroso, ¿a qué se refiere? De que no saben. Que no se debe ensuciar, exactamente. Que debe ser puro. Que debe ser puro. Fiel. ¿Perdón? Fiel. Debe ser fiel, exacto. El matrimonio no se debe poner como algo bajo, sino como algo honroso, algo de honra. Exaltar. Sí, exacto.
Y el lecho sin mancilla, ¿qué significa mancilla? Mancha, ¿no? Sí, sí, sí. Limpio. Ujú. Lo contrario. Eso sí. Sí. Sin mancharlo, sin mancharlo. Sí, mancilla es mancha, ¿verdad? Ujú. Entonces, mancilla es mancha. Entonces, ahí dice, y la cama sin mancha. ¿Ve? ¿Cuándo es que la cama está con mancha? Cuando está sucio. Ajá, está, pero, y en este pasaje, ¿qué se refiere? Cuando hay un adulterio. Exacto. Un adulterio. Exacto. Cuando hay adulterio, inmoralidad. Cuando hay otra persona, otra tercera persona fuera del matrimonio. Exacto, a eso se refiere. Entonces, honrosos sean todos en matrimonio y la cama sin mancha. Entonces, una cama con mancha es una cama con adulterio. ¿Ve? Mientras que si es una cama de matrimonio, del esposo y la esposa, eso es algo honroso. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer Dios con los adúlteros y con los fornicarios? Nos va a juzgar. Exacto. Muy bien, otro pasaje, tal vez hermana Ruth nos puede leer 1 Corintios 6:18. Sí, señor. Ujú. 6:18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muy bien. ¿Qué hay que hacer recordemos que fornicación es inmoralidad y se refiere a inmoralidad entre solteros, pero también a todo tipo de inmoralidad. ¿Qué hay que hacer con ella según Efesios 1 Corintios 6:18? Huir. Exacto. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, ¿dónde está? Fuera del cuerpo. Ok. Más el que fornica, ¿contra quién peca? Contra su propio cuerpo. Ok. ¿Y el cuerpo del cristiano es templo de quién? Del De Espíritu Dios. Santo. Exacto. Entonces, al ser templo del Espíritu Santo, al ser templo de Dios, si se usa para fornicar, es como profanar el templo de Jerusalén en aquel tiempo, como meter un ídolo en ese templo allá en Jerusalén, es como eso, ¿verdad? Por eso es tan importante que los cristianos entendamos que Dios es santo y Dios no está de acuerdo con estas cosas. Estas cosas van en contra de la ley de él. Sí. Ajá, hermano Walter, ¿quiere decirnos algo? Sí, ¿verdad? Qué increíble cómo, y también cómo, qué bonito cómo lo enfatiza usted, pues, la Biblia nos lo dice más bien, ¿verdad? Que al cometer eh, ese pecado en contra de nuestro cuerpo, viene la causa de terribles enfermedades, ¿verdad? Exacto, De transmisión sexual y todo eso, de claro. inmoralidad. Ujú, ujú. Sí, Y cómo Dios nos hace ver eso también, nos enseña, ¿verdad? Como nos habla ahí también en Proverbios. exacto. Así es. Una misionera decía, la mejor forma de mantenerse sano sexualmente es haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Sí, Entonces, y la voluntad de Dios es que la esposa tenga un esposo, que el esposo tenga solo una esposa y que sean fieles el uno al otro. amén. Ujú. Cómo Dios nos cuida hasta en eso, ¿verdad? Ujú. Y nos dice en su palabra, y nos aconseja, y nos guarda. Así es, sí. Recuerdan que lo que aprendimos en Proverbios 3, que decía, apártate del mal, Ujú. y haz, bueno, fíjate de Jehová de todo tu Fíjate de corazón. Jehová, sí. Ajá. Dice, Y- fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoya en tu propia opinión, sino que apártate del mal, algo así. Ajá, exacto. Y será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, el ser obediente a Dios puede evitar muchas enfermedades, ¿verdad? Amén, amén. Y eso no quiere decir que toda persona que está enferma es porque es desobediente, no, no, porque vemos en la Biblia que
Hay gente como Job, por ejemplo, que era el más fiel en el mundo en ese tiempo y tuvo una prueba que tuvo que ver también con enfermedad. Pero es diferente estar enfermo por una prueba a estar enfermo por pecado, ¿verdad? Amén. Así es. Bien, en Proverbios 6 nos habla sobre en contra del adulterio. ¿Qué aprendieron de Proverbios 6? Que el adulterio corrompe el alma. Ajá. Heridas vergonzosas hallarán. Ajá. Son faltos de entendimiento. Amén. Mueren por falta de entendimiento. Los años del impío serán cortados. Exacto, exacto. Todas esas cosas nos dice la Biblia. También Sí. la persona que adultera va a tener problemas también con el cónyuge y con de la persona con que adulteró, ¿verdad? Sí. Y por eso dice al final que los celos son el furor del hombre y no perdonará el día de la venganza. O sea, son las malas consecuencias que trae el adulterio. Las Y trae para él, para la familia, para los hijos, para la iglesia, para el país. Mientras que algunos se llenan de orgullo cometiendo inmoralidades, Dios nos advierte que eso es cruzar el semáforo rojo. No, y también dice que donde quiera que vaya va a encontrar afrenta. Sí, su afrenta nunca será borrada. Nunca será borrada. Su vergüenza nunca será borrada. Vea David. David, todavía estamos hablando y me imagino que Del adulterio de él, ¿verdad? debe estar Sí. avergonzado todavía. No lo está porque No, porque él ya está allá, pero y también porque Dios lo perdonó. Pero lo perdonó. esa vergüenza de lo que él hizo nunca va a ser borrada. Me explico, él fue perdonado y todo, pero la vergüenza de lo que hizo, nunca va a ser borrada. Sí, y perderá todo el haber de su casa, dice, ¿verdad? El que comete adulterio, sí. Exacto. En Proverbios 7 nos habla de la mujer ramera y nos da algunas características de cómo sale para seducir y hacer caer. Y es un instrumento para que las personas lleguen a la muerte, en realidad, ¿verdad? Si uno lee Proverbios 7 y eso es una trampa del enemigo para destruir a los seres humanos. Y 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 6, hermano Walter, ¿puede leerlo? 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 6, por favor. Sí, permítame. Mientras tanto, Walter encuentra este pasaje, les recordamos que hay que hacer la tarea de la lección 7 para el próximo jueves, si Dios quiere. Y va a ser el mensaje a la iglesia de Sardis. Así que preparémonos bien y tratemos de compartir lo que aprendemos. Les recordamos que también, que el 12 de enero también, si Dios quiere, vamos a empezar el estudio de toda la Biblia en 5 años. Los jueves a las 8 de la noche. Jueves 12 de enero. Hermano Walter. 1 Tesalonicenses 4, 3. 3 al 6, sí. 3 al 6, ok. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Exacto. Muy bien, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios según este pasaje? Que nos apartemos de la fornicación. Exacto. ¿Y cuál es una forma
en que uno se puede apartar de la fornicación. Cada uno tenga su propia esposa. Exacto. Cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Muy bien. Esa es una forma santa de salirse o de no cometer inmoralidad o de huir de la tentación. Recordemos que el versículo 6 de ahí de 1 Tesalonicenses dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto. O sea, las personas que engañan quitándole al esposo a otra mujer o a la esposa a otro hombre, dice la Biblia que el Señor es vengador de esto. Y recordemos que Cristo aparece en esta iglesia con ojos de llama de fuego. Él conoce hasta lo más profundo del corazón y Él va a hacer juicio si la persona, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona para evitar el juicio de Dios? Arrepentirse. Arrepentirse. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Devolverse. Devolverse. Dar vuelta. Dar vuelta en U, ¿verdad? Es cambiar de vuelta. mente, ¿verdad? Y recordemos que el arrepentimiento, Juan el Bautista me enseñó, ¿verdad? Ese fue el primer mensaje que Juan el Bautista dio: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el primer mensaje que Jesús dio cuando empezó su ministerio: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese primer mensaje que Pedro dio cuando predicó, cuando vino el Espíritu Santo y predicó a los judíos que estaban reunidos en Jerusalén: arrepentidos. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros, les dijo Pedro allá en Jerusalén. Entonces, el arrepentimiento es la salida del juicio de Dios. Es con el poder de Él volver del mal camino que la persona anda y empezar siguiendo las cosas como Él manda. Amén. Uh-huh. Y qué misericordia, ¿verdad, jefe? De nuestro Señor, que en su Hijo amado Jesús podemos encontrar ese amor, ese perdón que nos Amén. libra de la ira venidera prácticamente ahí. Y también que porque aquí dice que mide la venganza, también dice, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces Dios nos libra de eso cuando uno se arrepiente de todo corazón. Y eso es lo que le está exhortando acá a esta iglesia también, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Y que, o sea, no todo está perdido. Aún el peor pecador de este mundo puede ser salvo, digamos, arrepintiéndose del Señor. O sea, sí. Ese es el gran amor prácticamente. Y también quiero resaltar el versículo 6, jefe, yo no lo había visto de esta forma. Ajá. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo aquí de una vez el Señor está advirtiendo también, ¿verdad? Que, claro. O sea, cosa seria, metérsele a un matrimonio, uh-huh. que separar a un matrimonio es cosa seria, entonces, ¿verdad? Claro. Claro. No es así nomás jugando el asunto. Uh-huh. No, es cierto. Es verdad. Y esta es una táctica que el enemigo ha usado a través de las edades para quitar la vida de personas, ¿verdad? Porque hay personas que por estas cosas mueren antes de tiempo. ¿Qué había hecho Jesús con Jezabel, de la iglesia de Tiatira? ¿Qué había hecho él? Según ahí Tesalonicenses, Apocalipsis 2, 21. Le había dado tiempo para arrepentirse. Ok, no, ¿y qué había hecho él? No quiso arrepentirse de su inmoralidad. Exacto, vea que aún a esta mujer, a esta profetisa, que era una falsa profeta pagana que metía la inmoralidad y la idolatría, Jesús dice que le ha dado tiempo para arrepentirse y ella no quería arrepentirse de su inmoralidad.
entonces venía la mala consecuencia, que está en el versículo 22. Ajá. La postrará en cama. Ok, exactamente. ¿Lo lee? Por favor. Ujú. ¿Vale? El 22. Y ahorita nos comparte. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepiente de las obras de ella. Exacto. Y hay algo más que repetir. No, es que Eso, estamos ok. leyendo. Sí. Entonces, vea que las personas que estaban metidas con esta mujer, si no se arrepentían, o sea, parece que estas personas realmente no conocían al Señor, porque ellos iban a ser arrojados a la gran tribulación. Toda persona, aunque esté en una iglesia, si no conoce al Señor, eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque Cristo va a venir por su iglesia, pero su iglesia está compuesta por aquellos que realmente han sido lavados por la sangre de Él. Entonces, pero si una persona nada más asiste a una iglesia, pero vive una vida inmoral, una vida en contra de Dios, esa vida está mostrando que realmente no conoce al Señor. ¿Y qué pasará a los hijos de ella? Según el versículo 23. A Hermanos, sus hijos, bueno, ajá. Sí, dígame, fuerte. a sus hijos dice, mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y les daré cada uno según sus obras. Ok. Vea cómo puede venir juicio de muerte y pestilencia que involucra enfermedad por estos pecados, ¿verdad? ¿Quiénes sabrían que Jesús es el que escudriña las mentes y el corazón por este juicio? Según el versículo 23. Las iglesias, Exacto. ¿Cuántas iglesias? 7. Bueno, Ajá. todas ahora. Ajá, todas, ajá, sí, sí. Exacto. Todas las iglesias sabrán que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él viene para hacer juicio, pero Él quiere que las personas se arrepientan, porque Él ya recibió el juicio por nosotros, por la humanidad en la cruz. Y si la persona se arrepiente y acepta el perdón de Dios, entonces ya no va a recibir el juicio porque Cristo lo recibió por nosotros en la cruz del Calvario. Todos eran así en Tiatira, según el versículo 24. No. Todos no. Una Ajá. consulta ahí, en Sí. el 23. Ujú, Aquí cuando habla de a sus hijos mataré, ujú. ¿eso a qué se refiere? ¿A los que cometen Hijos, adulterio? sí, También los hijos arrastran ese juicio. esos son hijos espirituales de esta profetisa. Ok, se refiere a los hijos de la... Ok. Sí, hijos espirituales, ¿verdad? De las enseñanzas y de la seducción de esta mujer. Y cómo Dios aborrece, ¿verdad? Acá estoy viendo con lo que hemos leído este capítulo de fe. Ajá. Acerca de la inmoralidad, Ujú. que es uno de los grandes pecados que más aborrece el Señor. Incluso si vemos los grandes imperios han caído precisamente por culpa de la inmoralidad, más que todo, ¿verdad? Exacto. Sí. Ujú. En Proverbios 7 dice que la mujer ramera dice que muchos han sido muertos por ella. Aún los más fuertes han sido muertos por ella. Entonces, imagínense que es, como decía alguien, Sansón era el hombre más fuerte que ha existido físicamente y lo hizo caer una o más mujeres. David, el más piadoso, y cayó por una mujer, aunque fue culpa de él, pero él cayó en adulterio por una mujer. Y el más sabio, sí. Las mujeres lo hicieron caer.
1000 mujeres. Entonces, aún los más fuertes han sido muertos por ella. Por eso hay que cuidarse mucho, cuidar el hogar, cuidar el matrimonio, amar a la esposa, al esposo, cuidarse en todo sentido, para que entonces esté la bendición de Dios, y eso produce felicidad y también bendición. ¿Algo más que queramos agregar de estas cosas? Y cuando uno anda así, digamos, tratando de cuidarse, bueno, cuidarse, ¿verdad? No tratando, sino que cuidarse mucho, que es lo que Dios nos manda acá. Ajá. Aparece en el camino mucha Jezabel, ¿verdad? Sí. Queriéndonos tentar de hacer caer. Ajá. Y Por eso. no solamente a los hombres, también a las mujeres, a las esposas, ¿verdad? Nos aparecen muchos tentadores. Exacto, por eso hay que mantenerse largo de personas así, ¿verdad? Y son personas que no van a llegar con cachos y con alas de murciélagos, sino que son personas, según ahí en Proverbios 7, lo engañó con sus suaves palabras, con la salamería de su boca. O sea, son personas llenas de labia, por así decirlo, ¿verdad? Y es una de las formas. Sí, no codicia su hermosura, dice. Ajá, exacto. Uh-huh. Entonces, son trampas que el enemigo usa para que las personas caigan, desobedezcan a Dios y venga el juicio de Dios. Sí. No, que aquí en Mateo dice que, digamos, si llegara una persona así a la iglesia, dice que uno lo tiene que hablar con él a solas, que si no entiende, que busque a 2 hermanos de testigo y hablen con esa persona. Si aún no entiende, que lo diga a toda la iglesia. Y si no entiende, es que él viene a hacer daño. Entonces hay que, aquí Mateo dice que no, entonces no hay que permitir personas así, porque vienen a destruir la iglesia. Exacto. Entonces va a arrastrar a muchos con ella, que son los que van a tener también un castigo. Es correcto. No hay que tolerar ese tipo de personas como la iglesia de Tiatira lo hizo, que toleró, sino que hay que hacer esos pasos que Cristina nos ha comentado, que está en Mateo, ¿verdad? Primero se habla a solas con la persona, pero ¿cuál es la idea? ¿Para qué se habla a solas? ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Que se arrepienta. Que se arrepienta, ¿ves? Es un nuevo punto, volvemos al nuevo punto, que la persona se arrepiente. Si la persona se arrepiente, los demás deben de saber. No, solo ahí. Solo ahí terminó. Ahí ya ahí murió. Ahí murió, nadie más tiene que saberlo. Pero si la persona insiste en seguir, ¿cuál es el otro paso? 2 testigos, hablar con ella y 2 personas más. Exacto. ¿Y qué pasa si la persona se enoja por esto? Porque no es hija de Dios, no le está interesando la iglesia, solo quiere destruir. Tal vez no se arrepiente. Ajá, exacto. Tal vez no sea que la persona está consciente de que quiere destruir la iglesia, pero sí quiere seguir ese camino, y ese camino destruye, ¿verdad? Entonces, y puede ser que la persona se pueda ir de la iglesia por algo así. ¿Es culpa de los que le enfrentaron? No. Exacto. Eso es lo que tenemos que hacer para parar. Eso ya, si la persona toma mala actitud, no es problema de los que hablaron con la persona. Es problema de la persona que no quiere arrepentirse. ¿Y cuál es el otro paso entonces que hay que seguir? Decirlo a toda la iglesia. Bueno, si con los 2 testigos la persona se arrepiente, ahí se termina todo. Ahí se termina todo, se solucionó el problema. ¿Alguien más tiene que saber? Nadie. Nadie más, ¿verdad? Entonces, si no se arrepiente, hay que decirle a toda la iglesia, y esa persona hay que tenerla por gentil. Bueno, la idea es que se arrepienta, ¿verdad? Cuando toda la iglesia lo sepa. Pero si la persona no quiere arrepentirse, hay que tenerle como gentil o publicano, o sea, como una persona que no conoce al Señor. Ese es el proceso, uno de los procesos
que la Biblia nos enseña que hay que hacer para parar la inmoralidad en la iglesia, ¿verdad? ¿Algo más que queramos agregar a este tema? Sí, ahí el problema es que si es identificado y la iglesia no interviene, entonces está tolerando esa inmoralidad, ¿verdad? Y a veces por algún interés también, ¿verdad? Por X interés, deja o permite que esa persona esté ahí. Y eso es lo que no se debe permitir. Que es muy diferente cuando la iglesia no sabe. Entonces, que está esa persona ahí, pero sin embargo Dios, Él en su sabiduría, tarde o temprano sale eso a la luz y lo hace ver en la iglesia, ¿verdad? Lo hace ver a la iglesia. Exacto, sí, ese es otro punto, ¿verdad? Porque hay gente que, estamos hablando de gente que ha sido identificada, pero hay gente que lo puede hacer a escondidas, ¿verdad? Pero por eso Jesús sale ahí como el que tiene ojos de llama de fuego y pies como bronce bruñido. Él va a hacer juicio, él sabe, él sí sabe y va a pagar a cada uno según su obra. Él quiere evitar esto, pero para que se pueda salir de esto, se necesita el arrepentimiento. Es como el caso de David. Hey, él muy bonito todo, lo hizo a escondido y pensó que nadie se iba a dar cuenta. Ajá. Y ya de toda la humanidad se dio cuenta, más bien hoy en día. Exacto, así es. En el versículo 24. Sí, ahora. Ok, es que yo lo veo un poco más amplio, digamos, nuestra Tiatira es ahorita el año 2022 y sí, tal vez en ese tiempo obviamente pudo haber sido una mujer y que fue tan perversa que el nombre que se le pone es Jezabel, pero lo que pasa es que esa mujer era muy influyente y estaba siendo tolerada sus enseñanzas. Incluso la Biblia dice, la que se dice profetiza, o sea, nadie la nombró, pero ella decía que era ella profetiza. Muchas veces hay gente así, gente que se dice, uy, yo tengo palabra de Dios o algo nuevo, o yo conozco cosas nuevas, cosas profundas de las cosas de Dios, venga. Entonces, cosas así que se vuelve súper influyente, atractivas y seduce a los cristianos, porque aquí está seduciendo al pueblo de Dios. Entonces, yo creo, bueno, tal vez algunos en la iglesia llegaron a confundirse por esa influencia tan grande que ella tenía, que le gustaba la doctrina de ella, pero al mismo tiempo, entonces algunos quizás pensaron, ¿por qué no seguirla? ¿Por qué no amar a esta? Y entonces ahí yo veo que esa forma o esa influencia, nosotros lo tenemos que ver hoy, digamos, nuestras Tiatiras o en este momento, por ejemplo, es muy fácil juzgar y decir, ok, no el adulterio porque es muy clarísimo para nosotros los cristianos, o cosas así, pero yo creo que también tenemos que ir más allá porque es que tal vez nos están enseñando a que nosotros podemos ser cristianos, pero sin buscar santidad. Y usted puede ser cristiano y usted puede vivir su vida como le dé la regalada gana. Así es como yo lo veo, porque usted no tiene que comprometerse al 100% en cuerpo, alma y espíritu con Dios. Usted puede ser creyente, ir a la iglesia, leer la Biblia y todo, pero usted puede vivir su vida con los valores que usted quiera y todo está bien. Entonces, es muy fácil porque a la carne le gusta esas cosas. Entonces, digamos, en el día de hoy, ¿qué pasa? Digamos, eso se tiene que aplicar a las cosas de hoy. Por ejemplo, yo soy una cristiana, yo voy a la iglesia y todo, pero por ejemplo, el entretenimiento es una de las ventanas por las que más entra la inmoralidad. Y si yo lo que más sigo es el reggaetón o lo que más me gusta son las canciones inmorales, ahí estoy comprometiendo mi santidad. Dios nos ha llamado a ser santos y eso significa apartados para Dios. Pero si yo estoy cantando canciones, por ejemplo, de algún cantante muy famoso, que es influencer, que es el número 1 ahorita, y se me viene a la mente porque lo viví, digamos, con este cantante, Bad Bunny, todas las canciones de él son perversidades, hablan de lujuria, de sexo, de inmoralidad, de perversidad, de andar con un montón de mujeres. O sea, entonces yo soy cristiano, pero a mí me gusta ese tipo de entretenimiento. Entonces, yo creo que es un área donde nosotros tenemos que vigilar no solamente
en eso, sino en todas las esferas, en mi lugar de trabajo, donde yo estudio, donde yo me desenvuelvo con mis familiares que no son creyentes y todo, porque ¿qué va a pasar? Los que no conocen a Cristo van a ver a mí y van a decir, bueno, pero usted va a la iglesia, pero también hace lo mismo que hacen los del mundo, ¿verdad? Usted Sí. sigue a estas redes sociales y estas redes sociales no son nada cristianas, ¿verdad? O algo así. He visto no solamente eso, sino también, por ejemplo, el lenguaje. Una de las cosas que más nos caracteriza es el lenguaje a los creyentes. Pero cuando mi lenguaje lo tengo lleno de inmoralidad, de chistes, de cosas vulgares, y yo meto en el lenguaje todo lo que tiene que ver con inmoralidad, reírme de chistes obscenos o cosas así, o comentarios que son totalmente de sexo, entonces ahí es donde la Tiatira o ese espíritu de Jezabel también están. Una de las cosas que más nos afectan tal vez a la mujer es de la modestia, entonces, o la forma de vestir. No, yo a la iglesia voy así, pero yo después ando así, ¿verdad? Entonces, esas son otras cosas, o sea, es ese tipo de que yo tengo que ser para el Señor. Y creo que una de las cosas que Dios quiere es que nosotros nos rindamos delante de Él a no seguir los dioses de este mundo. Y dentro de los dioses de este mundo, yo creo que es el seguir temas sexuales, temas morales, todo lo que tiene que ver con dinero, con ser influencer, redes sociales, la forma en que uno, por ejemplo, toda esta área del feminismo, hay incluso ya iglesias o pastores que uno los admiraba porque eran muy fieles a Dios y de un pronto a otro han dado un vuelco total y ahora están a favor del LGTB y todo lo que es homosexual, inmoral y todas las cosas. Entonces, son esas cosas que se mezclan de esa manera, que hay que tener mucho, mucho cuidado y que Dios nos está pidiendo que nosotros nos decidamos y seamos clarísimos y decirle a Dios, ok, Dios, yo quiero vivir en santidad porque usted es un Dios santo, porque usted demanda santidad de mí y no me voy a comprometer con los valores del mundo ni con lo que enseñen los mejores que tal vez son buenos en el sentido de que tal vez son muy famosos, pero están enseñando otro evangelio, un evangelio sin santidad, sin pecado, sin arrepentimiento. Es simplemente haga lo que le da la gana y siga viniendo a la iglesia. Sí, muchas gracias, Paola. Excelente lo que nos compartió. También se me viene a la mente en este momento lo que es la pornografía, ¿verdad? Que puede ser que haya clientes que están cayendo en esto y pues ahí está la palabra que Cristo le da, arrepiéntase. Eso es lo que Cristo quiere que usted haga, que se arrepienta, que quite todo eso de su vida. Sí. Sí. Hermano Walter y después Cristina. Sí, no, totalmente de acuerdo y lo dijo bastante amplio Paola porque es un fin de cosas que a diario tenemos que batallar con todo eso y que es una lucha constantemente. Por eso es lo que me gusta mucho cuando Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque él decía que lo malo que no quería hacer, lo hacía. Y lo bueno que quería hacer, no lo hacía. ¿Verdad? Porque ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Decía. Solo Cristo. Sí. Y entonces, por sí solo nosotros no podemos. Ahora imagínense una persona que no tiene a Cristo en su corazón, vive en perversidades, a la libre, a la libre. Por eso nosotros en Cristo, todo lo podemos en Él porque Él es el que nos fortalece, nos guía a través de su palabra, su Santo Espíritu, en la oración y todo eso. Que si caemos, ok, no es licencia para seguir pecando, sino es que como carnales que somos pecadores, estamos siempre vendidos al pecado. Y esa es la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. No es lo mismo vivir en el pecado que caer en el pecado, es totalmente diferente. O sea, hay personas que no pueden decir que ustedes son más pecadores que lo que no son cristianos. Y están totalmente equivocados porque no es así. O sea, nos comparan, pero no, es que esa es la diferencia, que no es lo mismo vivir en el pecado que caer en el pecado. Ahora, es
es bastante interesante esto en el sentido en que aquí lo que estamos leyendo es más que todo en lo que nos enseña, en lo que esta mujer estaba enseñando acá como doctrina, caer en idolatría, digamos, en fornicación, inmoralidad a esta iglesia, ¿verdad? Ujú. Qué, Sí. qué duro saber, conociendo aquello que está malo y tolerarlo, Ujú. porque el mismo Dios nos enseña, ¿verdad? Como nosotros cristianos lo podemos identificar fácilmente, porque Ujú. nosotros lo vemos con ojos espirituales y no estamos ciegos, porque el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que Él nos ha dado discernimiento espiritual, que que las cosas espirituales de Dios se han de discernir espiritualmente, Ujú. porque las personas normales no pueden, ¿verdad? Ujú. Sí. Porque las cosas de Dios son espirituales. Entonces, esa es una de las gran ventajas y beneficios que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, que nosotros podemos identificar bien eso, que podemos ya, el problema es cuando ya nosotros desobedecemos, nos apartamos de los caminos que vivimos en el adulterio, en la fornicación, en la pornografía y todo eso, y conociendo a Dios, ahí sí es cierto que ahí estamos en graves problemas, Sí. ¿verdad? Ujú. Pero sí, La, es una lucha constante, digamos, siempre, porque recordemos que, y muy cierto en lo que decía Paola, y lo que no solo ella lo dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Que debemos de Ujú. caminar en santidad, en pureza cada día, porque Él es santo y Dios es celoso. Y nosotros que lo conocemos más, debemos de saber lo que la mano pesada de la disciplina de Dios en su Hijo, ¿verdad? Porque claramente ahí más adelante dice que al que Él ama, lo disciplina, dice, ¿verdad? sí, así es. Yo creo que lo dice en el versículo, pero no, Hebreos porque no 12. le, Hebreos 12 es, no Ajá. había uno por aquí que decía también, ¿no? ¿Verdad? Sí, Apocalipsis 3. Sí. Sí, Ujú. pero no, muy interesante, ¿no? Y eso es, ¿verdad? Es cosa seria también, ¿verdad? El recibir a Cristo, uno no puede, ya totalmente, las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas en Él, ¿verdad? Ujú. En Cristo, somos una criatura nueva, hemos sido redimidos, hemos sido transformados por la sangre de Cristo Jesús y ya no somos del mundo, somos apartados para Dios, somos santos, somos sacerdotes, reyes, o sea, tenemos, como dicen, un lugar en el cual debemos sabernos comportar, andar como Él anduvo, en santidad, en pureza, en humildad, ¿verdad? Y nosotros, mientras estemos en este cuerpo carnal, pues vendido al pecado, siempre vamos a tener esa lucha hasta que cuando ya nosotros muramos, ahí termina ya esa parte de esa historia, pero si murimos en Cristo, vamos a la presencia de Él y ya no, no, o sea, el camino de Cristo no es fácil, Ujú. pero hay una gran ventaja y una gran ventaja que lo que andamos en Cristo quiere decir que no estamos solos, sino que Él está en nosotros y nos ayuda a andar en amor y nos Amén. capacita para hacer la voluntad de Él. Amén. Doña Ani, Gracias, yo hermano. creo, Igual. ajá, Voy, Pau. perdón, Ajá, sí. Ujú. ya, Ya. Ujú. en esta área todos vamos a ser tentados una y otra vez. Por eso hay que llenarse mucho de la palabra de Dios, porque solamente el Espíritu Santo nos puede capacitar para vivir por encima de nuestras pasiones desordenadas y de todas estas tentaciones que hay en el mundo también. Y la otra es que yo sí siento, bueno, que en esa parte donde dice que no se arrepintieron, dice, porque les daba arrepentir si no se arrepintieron. Creo que le dijo eso, es que no lo tengo aquí exactamente. Sí. Bueno, es que yo creo que ya Dios les había dado tiempo y cuando la gente no quiere arrepentirse, entonces es cuando vienen los juicios. Por ejemplo, cuando Moisés
perdón, cuando Noé, Dios le manda a hacer el arca porque viene el diluvio, durante todo ese tiempo él estuvo siendo pregonero de justicia, predicando para que la gente se arrepintiera, pero al final no se arrepintieron. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, dejen de adorar otros dioses, si no los van a conquistar otros pueblos, pasó igual. O sea, primero conquistaron a todo Israel o Efraín o la parte de Efraín, y Dios le dice a Judá, vea lo que acaba de pasar arriba, por favor no abandonen mis enseñanzas, no abandonen mi palabra. Dios envía a Jeremías y 150 años después se los llevan cautivos a Babilonia. Entonces Dios siempre da un periodo, creo que muy largo, a todos, a los creyentes y no creyentes, para que nos arrepintamos. La cosa es que muchas veces no lo hacemos, y cuando no lo hacemos es cuando viene el juicio de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a cargar con las consecuencias de haber tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí, en el hecho de que la Biblia dice también, sin santidad nadie verá al Señor. Y digamos ahorita, valores que no se están apreciando, Dios sí los ve preciosos. Hay un versículo, creo que dice que es que ustedes tienen por sublime cosas que Dios no tiene por sublime, algo así dice Mateo, creo. Lo que los hombres consideran sublime no es sublime para Dios. Algo así dice. Entonces, por ejemplo, un joven que crea en la virginidad para casarse, o una persona que diga no quiero ver pornografía, una persona que diga no quiero este estilo de música porque es demasiado inmoral, una persona que le inviten a, qué sé yo, después del trabajo tomar, a lugares donde usted sabe que va a haber mujeres u hombres muy exhibicionistas y licor y todo, y usted dice no. Entonces, esas cosas son como de mucha presión, porque usted quiere encajar, usted quiere estar bien, usted quiere, digamos, ser aceptado, pero cuando usted tiene que negarse a sí mismo por seguir a Dios, Dios lo valora. Dios no lo ve como un tonto cuando usted elige los valores que están ya en la palabra de Dios. Así y entonces, cuando usted ve una muchacha soltera que está esperando y orando para que algún día casarse con un esposo, en vez de andar con 40 novios, las muchachas le dicen, pero eso es una estupidez. ¿Cómo usted va a saber si es la voluntad de Dios? O sea, o por qué no viven juntos antes de casarse, o cosas así. O sea, esos tipos de valores son los que hay que guardar en el corazón, transmitirlos a la nueva generación y seguir adelante. Pero cuando dejamos que la iglesia se llene de toda esta variedad y usted escoja cómo le da la gana vivir, ahí es cuando podemos estar permitiendo a esas Jezabeles en la iglesia. Exacto. Exacto. ¿Qué es lo que dice el mundo? Oye, hermano, aguante. Oye, es que hacer la otra piscina también quiere decir algo. Sí. Piscina. Sí, no, que quería compartirle algo que pienso que es como, bueno, tal vez lo único, no, pero muy importante para enfrentar en nuestras vidas a Balaanes o a Jezabeles, que es que debemos estar firmes en tener conocimiento en la palabra de Dios. Cuando escuchemos al pastor predicar o enseñar o a alguno de los diáconos y tenemos un versículo que nos impacta o que no entendemos, subrayémoslo. Lleguemos a la casa y escudriñemos las escrituras. Aprendamos de lo que Dios nos dice, porque la única manera para saber qué dice Dios, qué permite Dios o qué prohíbe Dios es a través de su palabra. Entonces tenemos que escudriñar, como dice, se presenta Jesús en esta iglesia, el que escudriña los corazones. Hagamos nosotros también eso con la palabra de Dios. Y el mundo, y en el mundo, cuando alguien se nos presenta a decirnos algo que no está en la iglesia, nosotros vamos a tener esa seguridad de enfrentarlo. Así como hizo Jesús cuando el enemigo lo tentó 3 veces, él se enfrentó con la palabra de Dios. Amén. Si nosotros estamos llenos y firmes en la palabra de Dios, también vamos a enfrentar a todas esas tentaciones o personas con la palabra de Dios. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a huir como huyó Satanás cuando enfrentó a Jesucristo. Así van a hacer.
Y es que hay muchos cristianos que tienen años de estar en la iglesia y no han leído ni una vez toda la Biblia. Entonces son personas frágiles, como que en algún momento se topan a alguien así y los va a hacer caer o los va a apartar o los va a desviar del camino porque no sacan el tiempo para leer las escrituras, para escudriñarlas, para llenarse de la palabra. Y lamentablemente también hay pastores en las iglesias que eso no lo ven importante. Predican, pero no se preocupan por llenar de conocimiento a sus ovejas para que ellas se puedan defender en cualquier momento. Así es. Y gracias a Dios, bueno, nosotros tenemos a nuestro pastor que ama enseñar, ama predicar la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y bueno, y siento que sí, eso es algo demasiado importante para un cristiano, estar bien preparado con esa espada, ¿verdad? Amén. Y les quería compartir unos versículos que me encontré muy importantes. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Juan 5:39, escudriña las escrituras, dijo Jesús, son palabras de Jesús. Amén. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Eso era lo que quería compartirles y de verdad aferrarse a la palabra de Dios, amarla porque es lo único que tenemos para defendernos de personas así y llegar hasta el final, hasta que Cristo venga o que nosotros muramos, no sé, pero llegar así firmes hasta el final. Amén. 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 Eso se parece mucho, hermano Walter. Después de usted voy a decir un versículo que se parece mucho a esto que también Cristina nos ha compartido. Ajá. Díganos, hermano Walter, ¿qué nos iba a decir? No, muy bonito y así es, gracias a Dios por la enseñanza y la participación de los hermanos y todos, porque así aprendemos mucho y también de eso que ya y ahora de todo lo que hemos conversado y discutido acá, para el mundo eso es ridículo, ¿verdad? Y para ellos, que es lo que hoy la generación de la juventud le dice a uno, no, es que usted está viviendo, eso era antes, esta es la época antigua todavía, hoy estamos viviendo otro tiempo ya, la Biblia, o sea, para ellos la palabra de Dios, ni como no la conocen, la ven como cualquier otro libro, ¿verdad? Y así la gran mayoría, pues, el mundo piensa así de esa forma, ¿verdad? Más bien nos tildan de ridículos, de antiguos, digamos, ¿verdad? Pero bueno, como dicen, es una lucha. Mientras estemos acá, como dicen, seguimos orando por la venida del Señor para que recordemos que somos apartados en el momento que hemos creído en Cristo Jesús. En el mundo, no, ¿cómo es que dice pastor? No me acuerdo que no oro por el mundo, por lo que está en el, ¿cómo es que dice? No oro por Sí. el mundo, sino por los que me diste del mundo. Mire, Tuyo será. Algo así. exactamente. Qué bendición, imagínese, el Señor orando por nosotros. Así es nuestro intercesor. Amén. Y, sí. Esto, Apocalipsis 2, 24 y 25, me recuerda esto también que Cristina nos compartió. Dice, pero ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, o sea, esa mujer, Jezabel, les había enseñado las cosas profundas de Satanás, pero había gente que no tenía esa doctrina, que se había cuidado. ¿Y cómo es la forma? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Como ellos le llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. ¿Ve? Hay que retener la palabra de Dios. Amén.
Bien. Ajá. Jefe, nada más lo último que quería aquí, en el versículo 28, Sí. dice, y le daré el lucero de la mañana. Eso pertenece a las promesas y la lección 10 vamos a hablar de cada una de las promesas a los vencedores. Ah, ok, sí, porque Sí. no le entendía yo esta parte, si a qué se refiere el lucero de la mañana. Sí. Entonces lo vamos a ver en la lección 10 para cada Ya. las 7 promesas que hay para los vencedores. Ok, voy a tacharlo acá para tenerlo ahí presente. Sí. Muchas gracias, hermano Walter, Cristina, Paola, Amén. por lo que han compartido. Ha sido de mucha bendición. Gracias por las respuestas que los otros hermanos también han dado en su momento. Les recuerdo entonces que de hoy en 8 nos vemos para ver la iglesia de Sardis. Hagamos la tarea y vamos a orar. Walter, nos despide en oración, por favor. Despido a los de Facebook también. Ajá, sí. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. La verdad es que fue muy enriquecedor. La verdad es que muchos buenos comentarios en los de Paola, doña Cristina, y de todo lo que pudimos participar. La verdad es que ha sido de mucha bendición. Y eso nos alimenta espiritualmente porque estamos estudiando la palabra del Señor, cómo Dios nos enseña a través de su palabra, cómo nos advierte, nos guarda, nos guía, nos enseña, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso y por también nuestro pastor Don Johnny, que nuestro Dios ha puesto en nuestra iglesia, que ha sido también de mucha bendición, que se preocupa por enseñarnos la palabra de Dios, por guiarnos, aconsejarnos, y eso ha sido una gran bendición para todos nosotros y para los que estamos acá, la cual doy gracias a Dios por eso, por nuestro pastor y por su familia y por cada uno de los que estamos acá y por todos los hermanos de la iglesia. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias siempre por todo y Padre, tú nos conoces mejor que nadie, te rogamos que nos perdones por todos nuestros pecados, nuestras faltas y errores que hayamos cometido o hemos cometido contra ti. Límpianos con la sangre de Cristo Jesús, Señor, y ten misericordia de nosotros, perdónanos, lávanos y crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto delante de ti cada día, Señor. Nos entregamos por completo a ti, Señor. Gobierna nuestras vidas, nuestros pensamientos, Señor. Danos fortaleza, ánimo cada día, Señor, para seguirte, para servirte, honrarte, glorificarte, Dios, y ayúdanos a caminar en santidad cada día, Señor, en pureza, para honra y gloria tuya. Aquí vemos lo que tú nos has hablado acerca de la inmoralidad, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres el que nos cuida, Dios, porque nosotros por sí solos estamos, como dicen, vendidos completamente al pecado y contigo todo lo podemos, Señor, que nos sostiene y nos guarda. A ti sea siempre la honra y la gloria de Dios. Bendice a cada uno de los hermanos y personas que nos acompañan aquí por Facebook, a Griselda Poveda, a doña Yancy, a doña Lizeth Castro y a cada una de otras personas que puedan estar acá, que no las veo, pero bendíceles también, Señor, y a los que estamos acá, por Zoom también. Gracias a Dios por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y entonces voy a despedirme de los de aquí de Zoom. Dios le bendiga, hermano Walter, hermana Laura y Judith. Dios le bendiga, Cristina. Amén. Dios le bendiga, hermano Agustín y hermana Ruth. Dios le bendiga, hermano Sander. Dios le bendiga, hermana CH. Muchas bendiciones. Dios les bendiga a cada uno. Aquí. Chao, Dios nos bendiga. Amén. Bendiciones. Gracias. Que descansen. Bendiciones. Bendiciones. Amén.